Bueno, sean todos muy bienvenidos una vez más. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y esta tarde voy a estar hablando acerca de la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, los que hemos recibido al Señor. Tenemos una esperanza la cual nos ayuda cada día a seguir luchando a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas que pasamos, a pesar de las tristezas. Nosotros seguimos empujando para adelante porque tenemos una esperanza, la cual el mundo no tiene. Primera de Juan, capítulo 3, ¿la tienen? Oremos un momento. Padre, Señor eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, por este privilegio que nos da de estar reunidos en esta tarde. Señor, en esta hora, Padre, yo le pido, Señor, que bendiga, Señor, su palabra. También, Señor, le pido, Padre, que me ayude a interpretarla correctamente. Le pido, Señor, que abra, Señor, el entendimiento del corazón de cada uno de los que estamos presentes y aquellos, Padre, que la puedan escuchar en el futuro, Señor, a través de las redes sociales. Bendígalo, Señor, que sea siempre su Espíritu Santo haciendo la obra, Señor, para que su palabra, Señor, sea, Señor, bien recibida, Señor bendito del cielo, y así también, Padre, nosotros podamos ver, Señor, esos frutos, Padre Santo, porque su palabra dice, Señor, que esa no volverá a usted vacía, Señor, sino que hará la obra para lo cual ha sido enviada. Gracias le damos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Tiene? Primera de Juan, capítulo 3. Bueno, ¿lo tiene? Dice el versículo 1, lo voy a leer nuevamente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Pueden sentarse. Como decía, es triste, y siempre me gusta comenzar con esto, de que es triste cómo el mundo desprecia el llamado que Dios nos hace como seres humanos, porque todos nosotros vivimos un tiempo apartados del Señor, vivimos en los vicios, vivimos usando vocabularios inapropiados, usamos todas las cosas que este mundo puede ofrecer, que han venido a causa de el engaño que el enemigo mete en nuestra mente. Pero Dios tiene un propósito para con cada uno de aquellos que creen en la palabra del Señor. Y de lo que quería hablar en esta tarde es de que Cristo es nuestra única esperanza. Y eso es algo que se viene mencionando a través de los siglos, ¿verdad? Desde que vino el Evangelio se viene mencionando, pero el hombre vive encerrado en tinieblas, vive encerrado en incredulidad, porque ese es el problema más grande que hay en la humanidad, el problema de la incredulidad. Y hay un llamado, como decía, ¿verdad?, el cual el mundo está rechazando rotundamente. Muchos lo hacen con excusas, otros lo hacen con rebeldía, y la gran mayoría es porque ignoran el propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito. Para los creyentes, darnos vida eterna, que es la esperanza que tenemos. Y el propósito para aquellos que no creen, enviarlos a una condenación eterna. Pero está en nosotros tomar la decisión, así como le dio la oportunidad a Adán en el jardín del Edén. También a nosotros nos ha dado la oportunidad. Como digo, el llamado se viene escuchando por medio de la radio, la televisión,
las redes sociales, por todos lados en la calle están predicando y Dios nos está llamando para que nos acerquemos y tengamos esa comunión con Él. Y nosotros estamos siendo llamados con un propósito, como mencioné. Y el hombre en su incredulidad pierde la oportunidad que Dios está dando para poder reconciliarse por medio de nuestro Señor Jesucristo y acercarse al Señor, tener esa oportunidad de tener la misma comunión la cual tuvo con Adán desde un principio, antes de que el hombre pecara. Dios está dando y ofreciendo esa oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que tengamos la reconciliación para con Él. Y ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, sabemos? Y esto no es nada que no sepamos, digo yo, porque desde chiquitos, ¿verdad? Los niños en las escuelas, tal vez no en la escuela, pero hay libros, hay literaturas que vienen hablando acerca de lo que es el principio de la creación. Con el tiempo, según van siendo instruidos en diferentes escuelas, diferentes colegios, universidades, se les va metiendo otro tipo de ideas, las cuales el hombre ha creado por sí mismo. Pero sabemos de que por el pecado de Adán, toda la raza humana ha sido condenada. Toda la raza humana ha sido condenada y ha sido condenada a una separación eterna. Una separación eterna de nuestro Dios. Ya no tenemos esa comunión con nuestro Dios, como mencioné, como Adán la tuvo al principio. Todos aquellos que hemos venido a los pies del Señor, hemos sido reconciliados con el Señor y hemos experimentado de que sí, verdaderamente había en un principio, nosotros por fe venimos a los pies del Señor. Por fe creemos que hay un Dios y por fe creemos que Él escucha cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros hablamos con nuestro Dios. Y eso nos hace ver por medio de la fe de que sí, en un principio Dios se comunicaba con Adán, pero como decía, ¿verdad? A raíz del pecado que fue cometido hubo una separación. Dice en Romanos 5:12, por tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso nosotros somos partícipes y venimos con esa herencia desde el principio de la creación. Ese pecado viene ya en nuestra vida. Y como lo pone el salmista, ¿verdad? En pecado, dice, me concibió mi madre, hablando, ¿verdad? Del mismo pecado que viene ya impregnado en lo que es, ¿verdad? La raza humana. Y dice acá en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros sabemos de que cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos experimentando esa destituición. Y por eso vivíamos como vivíamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos ninguna sensibilidad espiritual para decir que nosotros íbamos a buscar, a acercarnos a Dios. Pero Dios en su gran misericordia nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Al recibir esa vida, nosotros empezamos a sentir, ¿verdad? Lo volvimos sensibles a la voz de Dios que es la palabra del Señor. La voz de Dios que es la que se habla cuando se predica. Esa es la palabra de nuestro Dios. Romanos 5:18-19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a pagar por todos nuestros pecados para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de ser reconciliados. Y hemos sido llamados justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esa es la justicia que nosotros hemos recibido. Esa es la justicia con la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La justicia que ha sido imputada por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero por la muerte de Cristo, nosotros sabemos que por esa muerte fue que fuimos constituidos, ¿verdad?, justos delante de Dios.
De esa manera fue que Dios abrió esa oportunidad para que nosotros fuéramos perdonados y que volviéramos a tener esa comunión con nuestro Dios. Y esta oportunidad que el Señor nos ofrece es rechazada, como decía, principalmente el problema principal, el problema más que común es la incredulidad, porque ese es el pecado que cometió Adán. Nosotros cuando hablamos, ¿verdad?, del pecado que cometió Adán, siempre tenemos en mente que fue el haber comido del fruto prohibido. Pero en realidad fue la incredulidad a la palabra de Dios. Porque a muchos les pasa por la mente, como mencioné eso, ¿verdad? No se trata solamente de que cometió el hecho, sino antes ya había pecado por no creer en la palabra del Señor. Pero en realidad, ¿verdad? Nosotros sabemos y hoy en día lo podemos ver. ¿Qué es lo que pasó en el principio de la creación? ¿Qué fue la palabra que Adán no creyó cuando el Señor le mandó? Dice Jehová, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, dice. En Génesis capítulo 2, versículo 16. El 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y allí es donde viene aquella controversia o viene el problema de Adán no creer a las palabras de Dios. Dios le dio la advertencia, pero lo dejó, como mencioné a un principio, a su elección. Lo dejó a elección de ellos, qué camino querían tomar, lo dejó para que ellos decidieran si obedecer o desobedecer a la palabra del Señor. Y obviamente escogieron el camino equivocado, desobedecieron al Señor, y a causa de eso es que la humanidad, como mencioné al principio, vino a caer en condenación. Y todos sabemos lo que pasó. Ellos escogieron, ¿verdad?, no creer a la advertencia de Dios, sino creer a las palabras de la serpiente, las cuales dice, ¿cuáles fueron las palabras de la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol, de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ellos tomaron la decisión, ignoraron la advertencia y creyeron a las palabras de Satanás directamente que vinieron por medio de la serpiente. Y hoy en día nosotros podemos decir que está sucediendo lo mismo. Está sucediendo lo mismo. La incredulidad es algo que domina la mente del hombre. La incredulidad es algo que lo lleva por el camino equivocado. La incredulidad es la que no le permite creer las advertencias que Dios da acerca del juicio que viene sobre la humanidad. Y nosotros tenemos razón a la luz de la palabra para poder decir esto, porque ahora lo creemos, antes no lo creíamos, y esa es la certeza que tenemos, que muchas personas no creen esto, pero nosotros sí lo creemos, lo que está escrito en la palabra del Señor. De la manera que está escrito, dice, y está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Nadie del mundo cree esto. Hoy en día nosotros vemos día tras día cómo personas están muriendo en diferentes maneras, por diferentes razones. Están muriendo por enfermedad, están muriendo por accidentes, están muriendo de edad, están muriendo por suicidios, están muriendo por asesinatos en diferentes formas. Pero aún así, el mundo no cree de que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que se cumple al pie de la letra, como lo dice acá en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mucha gente viven en el error, viven en aquella nube, creyendo en las religiones que ofrecen diferentes salidas, que cuando uno muere va a ir a un sueño eterno, que cuando uno muere va a ir al purgatorio y que después va a tener la oportunidad de arrepentirse. Eso es incredulidad, porque cuando leemos la palabra del Señor no son las palabras que está diciendo el predicador, sino que son palabras que han sido escritas en la Biblia por hombres que fueron inspirados
por nuestro Dios. Y está establecido que el hombre muera una sola vez. Y eso es lo que nosotros creemos. Por eso nosotros somos bendecidos. Los que hemos creído en el Señor tenemos la bendición de tener esa esperanza puesta en que el Señor volverá y por una iglesia pura y sin mancha, como hemos leído. Dice de que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como él mismo es puro. Nuestro Señor es puro. Y la palabra de Dios sabemos que se está cumpliendo. Ahora la pregunta grande que tenemos, nosotros no la tenemos, porque cuando Jesucristo tuvo la conversación con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, el Señor le dijo que el viento sopla, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Nuestro Señor sabía de dónde había venido y sabía para dónde iba. Y esa es la sabiduría que nos ha dado a nosotros. Nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos para dónde vamos. El mundo no sabe a dónde va. El mundo se le comenta acerca de la advertencia que hay un lugar de tormento y ellos sonríen. Ellos sonríen y le preguntan, si usted muriera en esta noche, ¿a dónde iría su alma? Y sonriendo dicen al infierno, porque no lo saben. Porque no lo saben cómo lo describe la Biblia y no lo saben porque nosotros lo creemos por fe como ese lugar es descrito. Ahora, ¿cuál es la esperanza de nosotros como creyentes? La Biblia nos ofrece un lugar de descanso, un lugar donde dice que Dios mismo enjugará toda lágrima, que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Y esa es la esperanza de nosotros. Por eso, la pregunta del año o la pregunta del millón, ¿a dónde están yendo estas personas que mueren cada día? La respuesta la da la misma Biblia. Leamos un versículo en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Y como vemos acá el subtítulo que tiene, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. La esperanza de nosotros es que el Señor venga. ¿Y qué dice la Biblia? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos, dice el apóstol, aquellos que hayamos quedado, seremos transformados. Del versículo 5, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿lo tienen? No, capítulo 1, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando nosotros leemos esto y lo creemos que así será, por eso cuando oro yo siempre me acuerdo de pedir perdón al Señor, porque aún caemos en incredulidad en ciertas cosas, pero todo lo que leemos en la palabra del Señor lo creemos. Todo lo que leemos en la palabra del Señor lo creemos. Ahora, ese es el camino que les espera a aquellos, dice, que no conocieron a Dios. A un lugar de tormento. ¿Cuál es el camino que nos espera a nosotros? Escogidos para salvación, dice el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora nosotros sabemos que cuando nosotros atendimos a ese llamado, dice acá, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creímos en el evangelio, sabemos de que contamos con esa promesa y que un día, como dice la palabra del Señor y hemos leído, un día le veremos tal y como Él es. Esa es la esperanza que nos mantiene a nosotros luchando, a pesar, como decía al principio, de las tribulaciones que podemos pasar, la tristeza, los dolores, enfermedades, escasez, todo lo que podamos sufrir no es nada comparado a la gloria que nos espera cuando nuestro Señor se manifieste. Jesucristo es nuestra única esperanza y eso, como decía, lo principal que nosotros hemos creído de la Biblia, que sabemos que por amor Dios dio lo más preciado a su Hijo para que viniera a morir en esa cruz. Y dice Juan capítulo 3 versículo 18 que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Como decía, la condenación ya está sobre la humanidad, pero el que cree en Jesucristo recibe el perdón y tiene la oportunidad de tener nuevamente esa comunión con nuestro Dios. Dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El llamado que el Señor hace, lo viene haciendo desde un principio, y como decía, muchos ponen excusas, como por ejemplo, siempre me gusta ir al principio, cuando Adán, ¿verdad?, pecó delante de Dios, quiso esconderse en el jardín del Edén, y el Señor le llamaba y le decía, ¿dónde estás tú? Y Adán, ¿verdad?, creyendo, pues Dios en su omnisciencia sabía dónde estaba, pero quería, ¿verdad?, escuchar la respuesta, y la respuesta de Adán fue que escuchó la voz de Dios, tuvo temor y se escondió. Ahora nosotros vemos cómo la palabra de Dios está siendo predicada y muchos toman esa misma excusa. Unos dicen que no están preparados, unos dicen que no están listos, pero como mencioné, la muerte es algo que ya está establecido y viene a todo ser humano mientras Cristo no haya venido. La muerte vendrá y el problema es que no tenemos certeza de cómo, cuándo, ni dónde. Porque a pesar de toda la tecnología, de la inteligencia humana, sabemos de que no habrá ningún recordatorio, no habrá ningún correo electrónico, ningún tweet, ni ningún mensaje que nos diga esta noche van a venir para pedirte tu alma. El Señor sigue llamando y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el llamado que el Señor hace, el llamado que escuchamos. Y yo recuerdo cuando creí en la palabra del Señor, vino una carga sobre mí, pero es el ejemplo de cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, el Señor nos da vida y empezamos a sentir aquella carga del pecado que está sobre nuestra vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando yo creí en la palabra del Señor, quise huir. Anduve una semana cargado de pecados. Y pues no aguanté más. Y dije yo, no tengo salida. Me acuerdo que tomé la decisión de venir a los pies del Señor. Y no olvido ese día que doblé mis rodillas. Sentí como que habían quitado, por poner un ejemplo, un saco de maíz de encima de mí, quitaron aquella carga y cuando yo salí de ese lugar, literalmente yo sentía que los pies los traía en el aire, no sentía que tocaba el suelo, me sentía tan liviano, tan descansado
Y es donde la palabra se cumple, porque el Señor dijo, todos aquellos que estén trabajados y cansados, cargados, vengan a mí y yo les haré descansar. Cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, viene el espíritu de vida a nosotros y empezamos a sentir la carga. Cuando venimos a los pies del Señor, esa carga es quitada. Esa carga es quitada y nosotros comenzamos de ahí en adelante a vivir una nueva vida. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo y ahora nosotros tenemos ese gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Como dice, ¿verdad? Acá voy a leer los primeros 3 versículos para concluir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora nosotros vivimos en una lucha, porque no es fácil el Evangelio. Cuando las personas dicen que el Evangelio es fácil, no sé qué clase de Evangelio es el que viven, porque no es fácil. Pero como mencioné, lo que nosotros podemos atravesar, la tribulación, las cargas, las vergüenzas, las burlas que podemos pasar, no es nada comparado a la gloria que nos espera cuando nosotros nos encontremos con nuestro Señor, ya sea que nosotros hayamos muerto. La palabra, si nosotros morimos en Cristo, somos bienaventurados. Dice la palabra que todo aquel que muere en Cristo, ¿verdad? En la venida de nuestro Señor, al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos, ¿verdad?, que estén todavía, dice que serán transformados y se encontrará con nuestro Señor en las nubes. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y el Señor, mientras nosotros tenemos vida, tenemos esperanza. Así es de que el Señor está llamando, dice, venid, dice Jehová, venid luego y estad a cuenta, dice el Señor. Es bueno que nosotros siempre estemos a cuenta con el Señor, porque no porque nosotros ya creímos, ya estamos, ¿verdad?, perfectos, aún nos falta mucho camino que recorrer. Por eso es que debemos de tomar en cuenta estas palabras, que dice que el que tiene esta esperanza se purifique a sí mismo, como Él es puro. Debemos de vivir purificándolos cada día. ¿Cómo lo haremos? Por medio del arrepentimiento, por medio de la oración, por medio de la lectura y apartándonos de todo aquello que sabemos que va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Así es de que pensemos siempre, ¿verdad?, los que hemos creído, no sé si Juan ha creído, pero el consejo es, ¿verdad?, de que medites en la palabra del Señor, leas la Biblia y tomes conciencia de que estas vidas que tenemos hoy es temporal. Todo es temporal, como dijo Salomón. Vanidad de vanidades, dijo, todo es vanidad. Después de haber vivido una vida, muchas personas viven equivocadas, ¿verdad? Su esperanza la tienen puesta en la riqueza, su esperanza la tienen puesta en la democracia, en la política, su esperanza la tienen puesta en diferentes cosas. Pero nosotros que hemos creído en el Señor tenemos nuestra esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la bendición más grande que podemos tener, la cual pues nos va a dar ese gran privilegio de que un día estemos, ¿verdad?, con nuestro Señor y le veremos, dice, tal como Él es. Y como leímos en 2 de Tesalonicenses, hay un castigo que viene para la humanidad y de eso es lo que el Señor, es el propósito con el cual el Señor nos ha llamado, para que seamos librados de ese castigo, de la ira de nuestro Dios. Pero está en nosotros tomar la decisión. Siempre el Señor nos da ese privilegio de que podamos decidir qué camino queremos seguir, si el camino del mal o el camino del bien. Dice la palabra de que cuando comieron del fruto, ¿verdad?, sus ojos fueron abiertos, hablando de Adán y Eva, y ellos conocieron lo que era el bien y el mal. ¿Cómo podemos decir nosotros de que nosotros no somos pecadores si sabemos lo que es el bien y el mal? Porque el pecado, el mismo pecado que contaminó la humanidad, nos ha venido contaminando a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así es de que el Señor ofrece vida. Padre, gracias le damos. Señor, en esta tarde estamos, Señor, aquí en este lugar, Señor, reunidos. Hemos estudiado, hemos leído, Señor, su palabra. Le pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, cada día a seguir luchando, Padre, a seguir en esa esperanza, Señor, para que la promesa que ha sido dada, Señor, a todo aquel que ha creído en su Hijo amado, Señor, se vea cumplida, Señor, en aquel día. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes en esa fe y sea usted obrando, Señor, en aquellos, Padre, que aún, Señor, vagan, Señor, en tinieblas, vagan en la incredulidad. Sea usted obrando en sus corazones para que ellos también puedan tener la oportunidad de experimentar, Señor, lo que es un nuevo nacimiento, Señor, que puedan experimentar lo que es la verdadera libertad que solamente usted puede dar, Señor, esa paz que solamente usted puede dar, Señor. Hay muchos, Señor, que viven, Señor, en lujos, en riquezas, viven disfrutando, Señor, pero sabemos, Padre, que todo lo pueden hacer, Señor, todo lo pueden hacer en este mundo, pero hay algo, Señor, que no podrán hacer, Señor, y será levantarse, Señor, en aquel día de su manifestación para experimentar, Señor, esa vida eterna que usted está ofreciendo hoy en día. Gracias, Señor, le damos por el privilegio que nos da, Señor. Amén y amén.